Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y otro de nuestros compatriotas busca recuperar totalmente su mejor versión en el viejo continente. Nos referimos a Joao Grimaldo. El extremo nacional continúa sumando minutos en la pretemporada europea y volvió a aparecer desde el arranque con el Sparta Praga, aunque el resultado no acompañó. Lo más importante para el futbolista nacional pasa por seguir acumulando rodaje después de varios meses complicados y llegar en buenas condiciones al inicio de la temporada oficial. En esta oportunidad su club afrontó un nuevo amistoso internacional frente al Jagiellonia de Polonia, un partido que sirvió para que el comando técnico continúe evaluando alternativas antes del arranque oficial de la temporada. El compromiso fue bastante parejo durante la primera mitad. Sin embargo, apenas comenzó el segundo tiempo, llegó la acción que terminó inclinando la balanza. A los 47 minutos apareció Cayetan Smith para aprovechar una jugada ofensiva y convertir el único gol del encuentro. Pese a la derrota, Grimaldinho dejó aspectos interesantes. El peruano arrancó como titular y tuvo bastante participación por uno de los extremos, intentando desequilibrar cada vez que recibía la pelota. Buscó constantemente asociarse con sus compañeros y generó espacios en ataque. Una señal positiva considerando que aún atraviesa la etapa de reparación física previa al arranque oficial de la campaña. Su permanencia en el campo también demuestra la confianza que viene recibiendo el técnico. Grimaldo disputó 71 minutos antes de ser cambiado por el checo Luis Sasaca. Esta es una buena noticia para el pueblo blanquirrojo, después de que Joao Grimaldo estuviera varios meses sin poder tener acción regular por una lesión, por lo que cada partido, así sea amistoso, representa una oportunidad para volver a encontrar confianza. El comando técnico de Sparta Praga considera que estos minutos serán fundamentales para que el peruano llegue con el ritmo necesario cuando empiecen los encuentros oficiales, donde el margen de error será mucho menor. Ahora el calendario no da respiro. Este viernes el Sparta Praga volverá a saltar al campo para afrontar otro amistoso frente al Nordsjælland de Dinamarca antes de que arranquen las competencias oficiales. El objetivo del club será volver a conquistar el título de la República Checa, por lo que nadie tiene el puesto asegurado y cada presentación cuenta para ganarse un lugar en el 11 titular. Veremos entonces si Joao Grimaldo vuelve a aparecer desde el arranque o si el entrenador decide darle descanso pensando en las próximas semanas. Lo cierto es que el peruano necesita seguir encontrando su mejor versión para meterse definitivamente en la pelea por un puesto. La competencia interna siempre exige elevar el nivel y cualquier buen rendimiento puede convertirse en ese impulso que tanto requiere un futbolista peruano en el extranjero. Y cuando todo parecía que la atención estaba puesta únicamente en el inicio del torneo clausura, en Universitario Deportes aparecieron varias noticias importantes en un solo día. Como se los veníamos contando, el mercado de pases aún no está cerrado para los merengues. Y aunque el debut frente al ADT de Tarma este sábado a la 1:15 de la tarde ya está a la vuelta de la esquina, el comando técnico sigue trabajando en dos frentes: competir desde la primera fecha y terminar de completar un plantel que realmente pueda sostener la pelea por un objetivo histórico. La primera voz que salió a hablar fue la de Héctor Cooper, quien dejó un mensaje bastante claro para todo el pueblo crema. El entrenador argentino no escondió que la meta principal es conquistar el torneo clausura, pero también pidió mantener los pies sobre la tierra. Según explicó, ganar 3 campeonatos seguidos ya fue complicado, y ahora buscar un cuarto título consecutivo representa un desafío todavía mayor. Para el profe, la receta pasa por equivocarse lo menos posible, mantener expectativas equilibradas y entender que ningún torneo se gana antes de jugarse. Esa declaración dice mucho sobre cómo viene manejando el grupo. Al parecer, dentro de Campomar, nadie quiere caer en el exceso de confianza por haber realizado, entre comillas, un buena apertura. Todo hará indicar que el comando técnico busca evitar relajaciones porque sabe perfectamente que todos los rivales saldrán a enfrentar a Universitario con una motivación distinta. El cartel de candidato existe, pero también aumenta la presión, y cualquier tropiezo puede convertirse en un baldazo de agua fría. Otra de las grandes novedades también pasó por Juan Manuel Requena. El mediocampista argentino ya realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Héctor Cooper y rápidamente empezó a generar buenas sensaciones. El técnico explicó que todo dependerá de un aspecto administrativo. Si los documentos llegan a tiempo y queda habilitado, podrá integrar la convocatoria para el estreno del clausura. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, aparecieron más detalles sobre su situación. Según informó el vocero no oficial de la U, el periodista deportivo Gustavo Peralta, Juan Manuel Requena, de 27 años, llegó con un aspecto que en la U consideran fundamental: ritmo y competencia. Incluso recordó que disputó un partido apenas un día antes de viajar a Lima, por lo que físicamente no necesita una larga puesta a punto. El comunicador también explicó un detalle poco conocido en su etapa en Unión La Calera. De acuerdo con la información que recogió, varios futbolistas del club chileno tuvieron inconvenientes físicos por entrenar constantemente sobre cancha sintética. En ese contexto, trabajar diariamente en césped natural podría beneficiar todavía más al volante argentino durante las próximas semanas. Ahora bien, aún existe un paso pendiente antes de verlo oficialmente vestido de crema.
el famoso carnet de cancha sigue siendo el trámite que mantiene en suspenso su presencia para el compromiso frente a la AET en Tarma. Como contó Peralta, dentro del entorno cercano al comando técnico maneja una frase bastante clara: si sale a tiempo el carnet, va al banco. Si no alcanza para esta jornada, Toar indicar que estaría disponible para la siguiente fecha, porque no es un futbolista que requiere esperar 4 fechas para recién adaptarse. Pero mientras eso sucede, otro nombre importante sigue siendo tema de conversación. Nos referimos a Gianluca Lapadula. Héctor Cooper reconoció que el delantero ítalo-peruviano aún no se encuentra al 100%, principalmente porque llegó con una preparación retrasada. Eso sí, también dejó en claro que el atacante viene realizando un esfuerzo importante para ponerse a punto y que finalmente jugarán quienes mejor estén desde el aspecto físico y futbolístico. En la interna consideran que el tiempo terminará acomodando la situación del Lapagol, porque el compromiso nunca le faltó. La prioridad pasa por no acelerar procesos que luego puedan generar inconvenientes durante un campeonato tan exigente. Veremos si el bambino logra recuperar rápidamente su mejor versión o si todavía necesita algunos encuentros para alcanzar el nivel esperado. Aunque la noticia que realmente mantiene en vilo a todos los hinchas merengues está relacionado con el último cupo extranjero. Como se informó desde Linkeados, la prioridad absoluta sigue siendo incorporar a un lateral izquierdo para cubrir la salida de José Carabalí. Esa posición fue considerada estratégica por el comando técnico, y por eso mismo toda la planificación apunta hacia ese sector del campo. El principal candidato continúa siendo el argentino Rodrigo Insúa, futbolista de Barraca Central. Deportivamente existe pleno convencimiento respecto a sus condiciones y el propio cuerpo técnico considera que encaja perfectamente dentro de la idea de juego. Sin embargo, la historia cambia completamente cuando aparece el aspecto financiero. Según explicó Gustavo Peralta, hasta la última actualización la negociación no estaba caída, pero el principal problema sigue siendo económico. Es decir, el obstáculo nunca pasó por una cuestión futbolística, sino por la viabilidad de una operación que exige números importantes. Ahí es donde la dirigencia analiza cuidadosamente si realmente vale la pena romper el chanchito o si conviene activar inmediatamente otra alternativa. Y esa alternativa ya existe. Como se los avisamos en otros videos, Universitario no se quedó esperando una sola respuesta. El área scouting avanzó paralelamente con otros nombres y actualmente mantiene opciones abiertas con futbolistas de nacionalidad uruguaya y otros de nacionalidad ecuatoriana. En las últimas horas incluso, para indicar que el uruguayo comenzó a tomar ventaja sobre los ecuatorianos. La lógica es sencilla: si definitivamente se comunica que lo de Rodrigo Insúa no prospera, inmediatamente se activará el plan B. No habrá tiempo para empezar nuevamente desde cero, porque el mercado de pases sigue avanzando y la intención es cerrar cuanto antes la plantilla definitiva para afrontar el clausura. Otro detalle importante que remarcó Gustavo Peralta tiene que ver con el peso que adquirió Héctor Cooper dentro de las decisiones deportivas. Tanto Juan Manuel Requena como el próximo refuerzo extranjero cuentan con el respaldo absoluto del entrenador argentino. Después de algunos errores cometidos a inicios de año, la directiva de Franco Velasco entendió que debía darle mayor protagonismo al técnico en cargo en la elección de las incorporaciones. Eso explica por qué las contrataciones actuales siguen una línea mucho más definida. En la U consideran que el plantel debe armarse alrededor de las necesidades reales del entrenador y no únicamente por oportunidades de mercado. Esa coordinación busca evitar improvisaciones que después terminen generando críticas o un hate innecesario entre los hinchas merengues en redes. Como se recuerda, hasta el momento la U ya sumó a Jordan Guivín, Adrián Quirós, Gianluca Lapadula y Juan Manuel Requena. Son 4 incorporaciones que llegan para elevar la competencia interna, aunque todavía falta esa última pieza extranjera que complete definitivamente el rompecabezas diseñado por Héctor Cooper. Por lo pronto, la atención ya empieza a trasladarse hacia Tarma. La U sabe que comenzar con una victoria puede marcar el rumbo del campeonato, y paso a servir como un golpe de confianza para un grupo que apunta a seguir haciendo historia. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en ATE. Y cuando los hinchas de Sporting Cristal estaban ilusionados con ver a su equipo por fin pelear el campeonato, con los fichajes bombas en el ataque, como fueron Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta Baena y Michael Hoyos, cuando solo faltaba que desvinculen a Felipe Viseo para que la alegría sea total, en las últimas horas del jueves, la dirigencia de Sports dio una terrible noticia a todo el pueblo celeste, y es que anunciaron la transferencia definitiva de Gustavo Casonati al Mirassol de Brasil, una decisión que quemó las redes sociales entre los hinchas rimenses. La oficialización fue publicada mediante un comunicado en las redes sociales del club. Cristal informó que alcanzó un acuerdo con Mirassol por el pase definitivo del mediocampista brasileño y además explicó que conservará un porcentaje para una futura transferencia del futbolista, una condición que podría dejar un beneficio económico más adelante. Sin embargo, para el hinchada bajopontina, ese detalle pasó casi desapercibido porque la preocupación inmediata fue deportiva y no financiera.
Y es que Gustavo Casonati no era un futbolista cualquiera. Dentro del esquema de Roberto Mosquera, era su mediocampista titular. De su llegada en el 2024, se ganó rápidamente un espacio gracias a su capacidad para recuperar balones, darle equilibrio al mediocampo y ordenar la salida del equipo. Aunque una grave lesión sufrida en el inicio de la temporada 2025 lo dejó casi 9 meses fuera de las canchas, logró reaparecer en la recta final del Clausura 2025 y volvió a meterse poco a poco en el once inicial del Cristal. Desde este 2026 recuperó protagonismo y disputó 16 partidos en la primera mitad del año, siendo un titular en 14 oportunidades. Además aportó con 3 goles y una asistencia, números que reflejan su recuperación futbolística. Todo hace indicar que será una de las piezas importantísimas para afrontar el segundo semestre del año, especialmente pensando en la Liga 1, en los playoffs de la Copa Sudamericana, frente al Red Bull Bragantino e incluso en la recta final de la Copa de la Liga Caliente. Sin embargo, esta noticia sorprendió a muchos, incluso a quienes seguían de cerca el scouting de posibles movimientos del club. Junto al anuncio oficial del equipo ojopontino apareció el propio Gustavo Casonati, utilizando las plataformas de Sporting Cristal para despedirse de los hinchas con un mensaje bastante emotivo. Reconoció que fue una decisión complicada, explicó que existían temas personales detrás de su salida y agradeció a sus compañeros, el cuerpo técnico, a los dirigentes y a toda la afición por el respaldo recibido. Incluso aseguró que Cristal siempre será su casa y dejó abierta la posibilidad de volver en algún momento. Claro, tampoco faltó el debate entre los hinchas. Algunos sostienen que luego de la lesión de rodilla nunca recuperó completamente el nivel que mostró en sus primeros meses y que varias actuaciones dejaron bastante que desear en este año. Otros en cambio recuerdan que seguía siendo prácticamente el único volante con tensión natural, el único 9 neto que tenía este plantel, por lo que perderlo a pocas horas del inicio oficial del torneo Clausura representa un verdadero golpazo para el funcionamiento del equipo. Ahí es donde nace la preocupación de muchos celestes. Como se informó en las últimas horas, el periodista deportivo Kevin Pacheco entregó algunos detalles importantes sobre esta operación. Según explicó, el mismo Gustavo Casonati solicitó salir del club debido a un tema personal y la institución aceptó negociar su transferencia, tal como le pasó a Universitario Deportes con José Carabalí cuando se fue a Liga de Quito. Pero además el periodista explicó que la postura actual de la dirigencia es buscar un reemplazante peruano para esa posición, pero eso no sería todo, porque el área deportiva también trabaja en la incorporación de un defensa nacional luego de la salida de Depósito. Ya les hemos avisado que todo haría indicar que esa posición sería para Marcos Sarabia. Pero volviendo al tema de Casonati, estos detalles hacen pensar que esta operación no apareció de un día para el otro. Es decir, no es que Mirasol recién este día se animó por comprar a Casonati, para nada. Todo haría indicar que las conversaciones con el equipo brasileño ya llevaban algún tiempo desarrollándose en silencio. Incluso el video de despedida publicado por el club deja la sensación de que todo estaba preparado hace varias semanas. No por nada también les habíamos contado que el técnico Roberto Mosquera venía insistiendo con la llegada de un volante central, además del defensor que sonaba con fuerza y que podría ser Marcos Sarabia. Ahora la gran incógnita pasa por conocer cómo responderá Sporting Cristal en un momento tan delicado de la temporada. Con el torneo Clausura a punto de comenzar, los celestes pierden a un futbolista que había disputado 59 partidos, convirtiendo 7 tantos y entregando 7 asistencias durante su etapa en la Florida. Veremos si la dirigencia logra cubrir ese vacío, rompiendo el chanchito, o se aprovechan alguna oferta de mercado en pleno mes de julio. En esa línea, y con la información de Kevin Pacheco, se empezó a sondear el mercado de pases de volantes de contención nacionales. Ya les hemos informado en su momento que Roberto Mosquera pidió la contratación de Wilder Cartagena. Sin embargo, esa posibilidad hoy luce prácticamente descartada, para indicar que el mediocampista no tiene ninguna intención de salir del Orlando City y la Major League Soccer, donde continúan compitiendo al más alto nivel, porque además disfruta de estabilidad tanto deportiva como familiar, trabajando para recuperar completamente su mejor versión en una de las ligas más competitivas del continente. Así que al parecer, esa opción ya se puede ir dejando de lado. Por eso, cuando esa alternativa comenzó a enfriarse, aparecieron otros candidatos. Uno de los que empezó a sonar más fuerte que nunca fue Claudio Torrejón, actualmente en el Deportivo Garcilaso, nombre que también fue relacionado en su momento con el cuadro celeste. Aunque mientras algunos realizaban el scouting de posibles refuerzos, otro movimiento cambió completamente el panorama y elevó aún más el hype alrededor de Sporting Cristal. Y es que de manera bastante coincidente, pocas horas antes de oficializarse la salida de Gustavo Casonati rumbo al Mirassol de Brasil, también se conoció por el periodista deportivo argentino César Luis Merlo que Pedro Aquino quedó libre en el mercado de pases. El volante nacional debía reincorporarse al Santos Laguna de México luego su préstamo con Alianza Lima, ya que mantenía contrato vigente hasta mediados del 2027. Sin embargo, la dirigencia del club mexicano decidió poner fin anticipadamente al vínculo contractual
y convertirlo en agente libre. Esa noticia hizo que inmediatamente comenzaran las especulaciones. Como se los veníamos diciendo, Aquino era un futbolista identificado con Sporting Cristal, además de haber sido seleccionado peruano durante varios años. Pero la realidad deportiva actual también genera muchas dudas. La lesión crónica en la rodilla viene acompañándolo desde hace bastante tiempo y le impidió mantener continuidad durante las últimas temporadas. Los números reflejan justamente ese complicado momento. En 2 temporadas y media apenas pudo disputar 37 partidos oficiales. Durante este 2026 solamente sumó minutos en el triunfo de Alianza Lima por 3-1 frente a Melgar de Arequipa por el torneo Apertura. También tuvo participación en la denominada Noche Blanquiazul, aunque ese compromiso no forma parte de sus estadísticas oficiales. Por lo que para muchos hinchas celestes, ese registro deja claro que el mediocampista aún está lejos de recuperar el nivel que alguna vez mostró con la selección peruana. Por eso es que el posible regreso de Pedro Aquino en la Florida no fue recibido con entusiasmo por buena parte del pueblo celeste. Todo lo contrario, la posibilidad terminó de cambiar las redes sociales, ya que existe un sector importante de aficionados que consideran que su estado físico representa un riesgo demasiado alto para un equipo que requiere soluciones inmediatas y no más incertidumbre en una temporada donde ya no hay margen para seguir improvisando. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Aunque el rechazo no solo pasa por el aspecto futbolístico, su reciente etapa en Alianza Lima sigue siendo un tema bastante sensible para muchos hinchas rimenses, ya que los fanáticos no olvidan cuando Pedro Aquino aseguraba y recontra confirmaba que únicamente volvería a Perú para vestirse con la camiseta celeste de Cristal, motivo por el cual su fichaje por los íntimos fue interpretado como una vil traición. Incluso en redes sociales volvieron a aparecer calificativos como mercenario y traidor, reflejando que esa herida todavía no termina de cerrarse, aunque la actual coyuntura de Gustavo Casonati cambia ese panorama por lo pronto. Claro, por ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre el futuro de Pedro Aquino, pero todo hace indicar que continuará su carrera profesional en el fútbol peruano, aunque todavía no hay un destino definido. Lo que sí genera preocupación es que pese a haber cumplido recientemente 31 años, una edad donde muchos futbolistas atraviesan su mejor versión, las constantes molestias físicas no le permiten sostener el ritmo de alta competencia durante los 90 minutos, incluso en la Liga 1. Lo cierto es que la salida de Gustavo Casonati sigue siendo el tema que más incomoda en la Florida. Muchos hinchas consideran que desprenderse de su único volante de contención justo antes del inicio del torneo Clausura fue un verdadero golpazo que nadie esperaba en Cristal, por lo que, como era evidente, los dardos también empezaron a apuntar a la dirigencia en Sports y, como no, a Joel Raffo y Chalaquita González, las principales cabezas que dirigen el club, aunque también las críticas llegan al ídolo Julio César Uribe, ya que en recientes declaraciones fue enfático en dejar claro que en Cristal ya habían aprendido la lección y a partir de ahora iban a hacer las cosas mejor, pero SAS no salen con esto. Ahora veremos si la dirigencia celeste logra responder con un refuerzo que realmente marque diferencias o si al final llega otro paquete que aumente aún más todo el hate alrededor de Innova Sports. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.